Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Un saludo a toda la audiencia. Creo que lo fundamental para entender el conflicto es partir de su complejidad. Cuando estamos diciendo estos son los buenos y estos son los malos, como en cualquier otra guerra, ya estamos tomando una postura que nos lleva a filtrar la información. No es gratuito que hoy por hoy muchísimas cadenas de televisión están construyendo una narrativa. Casi que la primera tarea es decir qué es lo que no está pasando en Ucrania antes de decir lo que está pasando. La segunda cosa es que Ucrania tiene, digamos, una trayectoria histórica de vínculo muy fuerte con Rusia. De hecho, el Gran Principado de Kiev, donde nació lo ruso, fue trasladado a Moscú cuando las invasiones de los mongoles. Por eso es totalmente cierto cuando se dice que la cuna de los rusos está en Kiev. Claro, eso explica un elemento histórico, pero no justifica todo lo que se puede dar después. Otro elemento importante es la geografía. La geografía de Ucrania ha cambiado con la anexión del Oriente que hace Lenin, con la decisión de Khrushchev de devolver Crimea, con unos territorios al occidente que anexa Stalin después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando hablamos de Ucrania, también estamos hablando de diferentes tensiones políticas acumuladas. Otro elemento grande es que hay una parte de la sociedad que no se siente identificada con Moscú y que está pidiendo pista para entrar a la Unión Europea. Pero asimismo hay una parte importante de la población que es ruso parlante y que está pidiendo pista propuso una asociación con Moscú. Esta tensión entre dos diferentes asociaciones se da con un problema grave, y es que el gobierno, en este caso, el gobierno que está en el 2014, le apuesta a un acercamiento a Europa. Eso no tiene nada de malo, porque al fin y al cabo existe la autonomía de los estados de pertenecer o no a un diferente, a una asociación diferente, sea el Pacto Andino, sea Mercosur o sea lo que sea. El problema grave está en que Ucrania además quiere pertenecer a la OTAN, y la OTAN es un acuerdo militar durante la Guerra Fría que no sabemos todavía, o sea, sí sabemos, pero digamos que es bastante dudoso porque se mantiene a pesar del fin de la Guerra Fría, y que al extenderse termina por convertirse en una amenaza a la seguridad rusa. Así como la crisis de los misiles cuando querían instalarse bases militares nucleares de la entonces Unión Soviética a pocos kilómetros de Washington. El problema es que el despliegue militar de Ucrania, que podría darse desde Europa occidental, desde Europa, de los países europeos, sobre todo pues a nombre de la OTAN, pondría en peligro la seguridad misma de Moscú, de Rusia. Por tanto, se conjugan elementos históricos, elementos de derecho internacional, elementos políticos, elementos económicos y militares. Allí cruza un gasoducto muy importante con el que se alimenta Europa. Y otro elemento que hay que plantear es que efectivamente el señor Putin cometió un crimen de agresión al ocupar militarmente hace pocos días el país llamado Ucrania. Por tanto, está violando la Carta de Naciones Unidas. Pero también es cierto que en Ucrania ya había un conflicto armado desde hace por lo menos 8 años, donde se habían producido graves crímenes de guerra por parte del ejército ucraniano. Vale decir que los crímenes de guerra de uno no justifican los crímenes de guerra de otros, y que en ese escenario no podemos perder de vista la complejidad, con además los impactos económicos que esto va a llevar a cabo esta guerra y que salpican a todo el mundo.